Andaban buscando apresar a Jesús a traición y darle muerte. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen también con ustedes, pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordarán también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2.º piso, arreglada con divanes. Prepárennos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas.
pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que cante el gallo, 2 veces tú me habrás negado 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenlo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo una muchedumbre, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto
Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy, y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3, y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalos.
Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritando: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Mire, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era el Hijo de Dios. Había también unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea
lo seguían para detenerlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si ya hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Pueden sentarse un momento, hermanos. En breves palabras vamos a reflexionar sobre este misterio grandioso de nuestro Señor Jesucristo. Que si este misterio que hemos escuchado en el Evangelio de hoy no entendemos, muchos cristianos estamos perdidos en el camino de la fe. Definitivamente, esta es como la fotografía espiritual de nuestro Salvador. ¿Qué hizo en este mundo para salvarnos a cada uno de nosotros? Y cómo terminó amándonos a todos, es la diferencia, queridos hermanos. No por gusto está en la primera lectura que hemos escuchado de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en la lectura, en un himno que el pueblo hacía sobre el resumen del bien de la vida cristiana que tenemos que hacer todos los días y lo que viviremos en estos días de la Semana Mayor, la Semana Santa. Es el centro principal de la espiritualidad cristiana, definitivamente. Implica meternos en las profundidades de la vida misma de Jesús. La primera lectura del apóstol San Pablo, insisto, del himno que hace la comunidad filipenses, trata la manera de enfocar sobre el personaje del que hoy nosotros celebramos, la que llamamos Jesús en Semana Santa. No tendría sentido si no entendemos estas palabras o estos verbos: despojar, rebajar, levantar y conceder. ¿En qué consiste estas palabras que nos ha dicho tanto la primera lectura como también la segunda lectura del apóstol Pablo, de la carta a los filipenses? Jesús, siendo Dios, se despojó de todo. No se hizo orgulloso para hacerse uno de nosotros. Eso lo sabemos perfectamente muy bien. Se rebajó a nuestra condición humana, con la única diferencia de que Él no pecó. Fue tan humano como nosotros, pero no ofendió a Dios en nada, ni en palabras, ni en pensamientos, ni en omisión. En este sentido, podemos entender también que Jesús, después de que haya tenido una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo levantó y lo puso en las altas esferas espirituales. Y nada menos y nada más le concedió Dios su trono y su poder. Desde este punto de vista nosotros podemos entender la imagen plasmada
tanto en la primera lectura del profeta Isaías como la segunda lectura y el Evangelio están llenas de características espirituales que cada uno de nosotros tiene que ir reflexionando el día de hoy. Nos da, por ejemplo, tristeza como Jesús, siendo un hombre bueno, como resultó muerto en una cruz. Nos damos cuenta, por ejemplo, cómo Jesús fue tratado por diferentes sociedades y personas. Lo escupieron y le dijeron toda clase de barbaridades por tal de imponer la verdad de Dios, el reino de Dios y su justicia. Desde esta perspectiva, cada uno de nosotros también somos llamados, en primer lugar, a entender esta fiesta que hoy celebramos. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue, en primer lugar, una forma de cómo Jesús llegó a ver cómo estaban tratando al templo de Jerusalén, y posteriormente él se va a dar cuenta de que el templo de Jerusalén había sido tratado como en ningún momento se puede pensar en un lugar netamente material. Y él irá a sacar a todas las personas que convirtieron el templo de Dios en un lugar netamente material, como lo vamos a escuchar. Y en este sentido podemos entender que Jesús hoy entra, será triunfante en nuestros corazones, en nuestros interiores. ¿Cómo está? De manera que al empezar esta doble celebración, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, como el principio de la meditación de los misterios de la Semana Santa, para nosotros debe ser de mucha importancia preguntarnos: ¿cuál es nuestro compromiso de vida? ¿Estoy yo a nivel personal preparado? ¿Dónde y cómo puedo celebrar bien estos misterios de la Semana Santa, de la Semana Mayor, de la presencia del misterio real de Jesús el Salvador? Esto solamente puede ser respondida de un corazón humilde, sencillo y que celebra este misterio de Jesucristo nuestro Señor. Lo que hemos escuchado hoy nos invita a cada uno de nosotros también para que tomemos parte de este misterio. De alguna manera la vida de cada uno de nosotros tiene sus altibajos también. Nosotros también sufrimos de diferentes maneras y formas, pero si tenemos la confianza en Dios, por muy grandes que sean las pruebas en nuestra vida, siempre saldremos adelante. Y el ejemplo principal de todo esto es Jesús. Estando en la cruz, perdona a los que lo crucificaron. Terminemos así nuestra reflexión. Estamos celebrando el domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Domingo de Ramos, y el inicio de nuestra reflexión del misterio de Jesús, para que nosotros meditemos bien en qué personajes de los textos bíblicos representan nuestra vida actualmente, y cómo nosotros podemos, al terminar la Semana Santa, podemos centrar de que tenemos que inclinarnos, tenemos que esforzarnos a meditar, reflexionar la palabra de Dios hasta sentirnos como el mismo Jesús. No puede ser que una persona cristiana reflexione la palabra de Dios y se quede con un personaje fuera de Jesús. La atención número uno de la celebración que nuestra iglesia tiene en esta semana, que se comienza con el Domingo de Ramos, se centra en la presencia real de Jesús en nuestras vidas. Por eso tenemos que reflexionar el trato con los demás, la manera de ser de cada uno de nosotros,
tiene que reflejar la presencia de Jesús en nuestras vidas. Si no, del lado contrario, no tiene sentido donde quiera que estemos. ¿Qué celebraciones se celebran en nuestro lugar donde estamos, en nuestra parroquia donde estamos, en cualquier lugar del país donde nos encontremos? No tendría sentido la Semana Santa si solamente nos quedamos con las actividades tradicionales, por ejemplo, cargar una procesión, hacer una alfombra. Nada tiene que ser para entender malo de estas cosas, pero es importante que entendamos a quién le hacemos una alfombra, por qué tenemos que cargar en una procesión, por qué se saca una procesión. Tiene sentido y razón de ser cuando entendemos verdaderamente el misterio de la palabra de Dios que se centra auténticamente en Jesucristo. Pensemos un poco al comenzar esta Semana Mayor en torno al personaje de Jesús, que tanto refleja en nuestra vida la presencia de Jesús. Cómo es nuestra vida, cómo nosotros nos estamos encontrándonos con Dios y cómo nosotros estamos demostrando la calidad de vida cristiana a través de nuestra manera de ser y el trato con los demás. ¿Se imaginan ustedes cómo es el trato de Jesús con Dios? Por esa misma razón, en el Evangelio de la Pasión que escuchamos inmediatamente después de haber escuchado el Evangelio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Jesús obtiene mucha fuerza porque la fuerza y el poder de Él viene de Dios. ¿De dónde viene la fuerza y el poder de nosotros? De nosotros mismos. Ahí está la diferencia. Por esa misma razón, hermanos, tenemos que unirnos al mensaje del Evangelio de la palabra de Dios para poder profundizar el misterio que nos dio nuestra salvación, Jesucristo nuestro Señor. Pidámosle al Señor para que al salir de esta Eucaristía tengamos buenos propósitos de meditar sobre este misterio de nuestro Salvador Jesucristo. Que así sea para todos. Amén. Amén.